Ay, yo siempre, cuando llego a algún lado, me acuerdo de Trillo, del PP, y tengo que decir qué alegría me da estar aquí en Lisboa esta tarde. Hay gente que no entiende, fijaos, por qué ese corazón, por qué estamos hablando de amor, de fraternidad. Y leí hace poco una historia que me emocionaba. Era una familia humilde, pues como todos vosotros, como todos nosotros, con un par de hijos. Habían estado construyendo la casa poco a poco, y uno de los hijos estaba muy enfermo, llevaba muchos años en silla de ruedas con un cáncer de garganta, y lo habían ingresado en el hospital, y los médicos no le habían dado ningún tipo de esperanza, se les iba. Y el padre y la madre, rotos, se preguntaban qué hacer, si terminar de construir la casa y hacer una rampa para que pudiera Ricardo subir. Los médicos les habían dicho que nada, que se les iba y que perdieran toda esperanza para que les doliera menos, y andaban ellos preguntándose qué hacer. Y un sábado por la mañana dijeron: vamos a hacer la rampa, vamos a hacerla, da igual lo que digan los médicos. Y allá que se levantaron temprano y cogieron esa hormigonera verde, el cemento, la tierra, empezaron a darle vueltas, y de pronto, de la nada, en ese barrio humilde, empezó a salir la gente de 20 años, de 50, de 70, y en silencio empezaron entre todos y todas a construir la rampa. Y esa noche fueron al hospital a decirle: Ricardo, mira lo que ha pasado, el pueblo entero ha salido a construir la rampa, así que aguanta, que la gente está dándolo todo para que estés. Y aguantó Ricardo, y esa solidaridad, esa fraternidad de ese pueblo en silencio, sabiendo que era muy complicado, pero dio igual. Allí que todos mano sobre mano empezaron a construir aquello. Y Ricardo les aguantó todavía un año, pero se quedó en ese pueblo la idea de que el amor por alguien era capaz de construir milagros. Eso es Unidos Podemos, ese es el amor de la gente, y eso es lo que explica por qué un corazón es el que está presentando nuestra opción política. Todo es imposible mientras lo parece, decía Concepción Arenal. Recuerdo en Buenos Aires leer una pintada que decía: no sabía que era imposible, fue y lo hizo. A veces hemos interiorizado la imposibilidad de transformar las cosas. Recuerdo que en estos dos años he contado muchas veces muchas historias que quiero seguir contando, porque es la manera que tengo de entender mi mundo. Y una historia es un experimento que igual recordáis, de 5 monos en una jaula. Hay una escalera, arriba hay unos plátanos, y cuando los monos suben por la escalera les cae una lluvia helada. La segunda vez lo intentan, lluvia helada, y bajan otra vez. Una tercera vez, otra lluvia helada. Y la cuarta vez que uno de los monos va a subir, los demás le agarran y le dan una paliza, porque saben que subir por esa escalera implica el castigo de la lluvia helada. En el experimento sacan uno de los monos y entra otro que ve la escalera, los plátanos, sube, le agarran entre todos los monos y le dan una paliza. El mono no entiende nada más que no se sube por esa escalera. En el experimento sacan a otro de los monos, entra uno nuevo, y lo que es natural, sube por la escalera, coge los plátanos y le agarran entre todos y le dan una paliza. Y participa en la paliza el mono que no sabe por qué, pero le han dado una paliza. En el experimento van sacando a todos los monos, y al final no hay ningún mono que haya sufrido la ducha helada, pero cada vez que entra un mono le dan una paliza, y ninguno sube por la escalera a recoger la recompensa. Lo planteaba Manolo: ¿cuántas veces habéis escuchado o habéis repetido la frase: hija, no te signifiques, hijo, no te signifiques? Y a fuerza de no significarnos, quisieron que nos convirtiéramos en insignificantes. Y el problema, ¿sabéis cuál es? El problema es que la resignación en España ha sido una política de Estado. Cuando hice el libro sobre la transición, porque no me creía las cosas que me contaban, y me fui a hacer mi propio libro para contárselo a mis mayores, recuerdo una viñeta del año 77 donde un tipo proveniente del franquismo estaba dando un mitin y le dice a la gente: o nosotros o el caos. Y desde el público alguien le grita: el caos, el caos. Y el tipo dice: da igual, el caos también somos nosotros. Fijaos que era la resignación como política de Estado. La resignación como una manera de no preguntar nada. En el país de usted no sabe con quién está hablando.
En el país, fijaos que ante cualquier cambio nos decían no se puede, estás loco, quédate quieto. Cuando demostrábamos que sí se podía, decían vas a estropearlo, vas a empeorarlo. Y cuando demostrábamos que no íbamos a empeorarlo, nos decían vais a estropear otras cosas. Fijaos que si ahora estamos aquí, y como decía Alba, como decía Manolo, como decía Maribel, tenemos la posibilidad de cambiar la política no solamente en España, sino me temo que en Europa, y si se cambia en Europa, se cambia en todo el mundo, es por algo tan sencillo como que ha desaparecido el miedo, como que ya no os creéis sus mentiras, nos han asaeteado con querellas, nos han acusado de cualquier barbaridad. ¿Y sabéis qué ocurre? Que ya no creéis esas mentiras y de repente están absolutamente descolocados por algo tan sencillo como que este pueblo ha despertado y nada tiene tanta fuerza como un pueblo consciente que ya no cree las mentiras de los poderosos. Gracias por vuestro despertar, gracias por vuestro coraje. Fijaos que vengo diciendo que Ciudadanos da cada vez más risa. El PP da cada vez más rabia y el PSOE da cada vez más pena. Ciudadanos, madre mía, fijaos, ¿recordáis hace 5 meses? ¿Recordáis que hubo ese debate en Salvados entre Pablo y Rivera, donde parecía, ¿no?, que eran dos fuerzas políticas que tenían la posibilidad de cambiar la política de este país? Y fue un buen debate. Es verdad que Rivera fue como muy envalentonado, dando cabezazos, y Pablo, prudente, recibió un par de cabezazos, de ese que era como el pistolero que entra en el salón y le dispara por la espalda a Jesse James para ser el más rápido del Far West, ¿no? Pero fue un debate, recordáis, que nos dio la sensación de que estaba cambiando la política. Eran momentos cuando escucharon a Josep Oriol, el presidente del Banco Sabadell, que había recomendado la necesidad de un Podemos de derechas. Y empezaron a inyectarle dinero, ¿recordáis? Y aparecía como nuevo, cuando Rivera llevaba 10 años en la política, pero le insistían en que era un partido nuevo y le alimentaban como la gran posibilidad de salvar a la derecha española. Bueno, lo visteis la semana pasada, donde pese a que Séneca decía aquello de águila no caza moscas, es decir, que tú tienes que medirte con rivales de tu altura. En cambio, Pablo, fijaos qué manera de hacer nueva política, dijo: yo ahora soy presidenciable y Albert Rivera es apenas la cuarta fuerza política, pero da igual. Yo me voy a sentar a discutir con él porque me parece que es una manera diferente de hacer política. ¿Qué diferente, no? De Rajoy, que da conferencias, ruedas de prensa en plasma, o ha tenido que ir a un debate porque es que ya no podía aguantar las presiones incluso desde dentro de su propio partido. Bueno, Pablo se sienta con Rivera y recordáis, le dice Pablo a Rivera: oye, no cuentes cuentos chinos. Y Rivera dice: China, China, China. Y Pablo le miraba con ojos de plato diciendo: ¿y a este qué le ha pasado? ¿No? Y sigue la discusión y dice Pablo: hace falta que la sociedad esté madura. Dice: Maduro, Maduro. Y Pablo le dice: pero este está sembrado. Y el otro se dice a sí mismo: es que me lo has puesto a huevo, ¿no? Es decir, parecía chiquito de la calzada. Entonces, fijaos, alguien que se presentaba como la posibilidad de cambiar este país, de repente, en cuanto las encuestas demuestran que se ha desinflado, le quitan el apoyo. El mismo IBEX 35, que le había colocado de responsable de economía a Luis Garicano, un hombre de Liberbank, un hombre de Fedea, un hombre de la gran banca, de repente, fijaos, cuando ya no le sirve al capital, lo desinflan y entonces aparece en realidad lo que es ese partido. Lo que fue desde el comienzo una gran mentira, un recambio que estaban inventándose para que en caso de que pinchase el Partido Popular o en caso de que lo necesitase el Partido Socialista, actuara de muleta. Y ahí está, apoyando al PP más corrupto en Madrid y apoyando al PSOE más corrupto aquí en Andalucía. Pero ¿sabéis qué es lo que me produce más desazón? No que Rivera sea un fraude, porque algunos lo veíamos desde el principio. Lo que me produce desazón es que fuera capaz de doblarle el brazo a Pedro Sánchez y le hiciera convencer de que abrazara el programa de ese fraude. Y eso es lo que tiene desanimados a los militantes socialistas, que de repente el Partido Socialista, que se jacta de ser un partido centenario, se arrodillase frente a un partido que apenas es un fraude financiado por el IBEX 35. Os decía que, por otro lado, el Partido Popular da miedo y a veces da rabia.
La verdad es que hacer una lista de lo que significa ese partido a mí me produce escalofríos. ¿Habéis visto antes de ayer que estaban planeando envenenar el Ebro? Envenenar el Ebro para que FCC, una de las empresas que aparecen en todos los listados de financiamiento ilegal del Partido Popular, se embolsara, creo recordar, 60 millones de euros. Fijaos las cantidades y fijaos lo que están haciendo, envenenar el agua. Envenenar el agua. Ya no es que la privaticen, sino que se permiten el lujo de envenenarla. Y uno mira lo que hace el Partido Popular. Han ganado dinero con la visita del Papa. Es decir, las cosas que para mucha gente son sagradas, de repente hacen caja. Mirad Cotino, se han enriquecido con el dinero de la cooperación. Mirad, el otro día estuve en Segovia y me decía una señora mayor, ¡ay, es que yo no sabía que iba de número 2 de la Serna! Ese tipo que se ha demostrado presuntísimo chorizo. Y claro, yo me preguntaba, ¿cuántos de la Serna están en las listas del Partido Popular? ¿Cuánta gente como ese? Porque esto les ocurre como decía Charles Dickens, ¿no? En Oliver Twist, eres ladrón cuando te pillan. Pero mientras que no te pillan, eres uno de los nuestros. Es que no os acordáis de Trillo, este de la gracia de Viva Salvador, de Honduras. Este señor Trillo, ¿no recordáis cuando empezó a salir el caso de la Gürtel, amenazando a cualquier juez que se atreviera a imputar al Partido Popular? De hecho, echaron a Garzón, recordad, amenazando a los jueces. Fijaos que el Partido Popular ya no es solamente la púnica, ya no es solamente la Gürtel, ya no es solamente la financiación ilegal del partido, ya no es solamente sobrecostos en empresas para financiar con sobres a los dirigentes del Partido Popular y las propias campañas o la sede. El problema no es solamente ese, el problema va mucho más allá. Haced un poquito memoria a los que sois más mayores. ¿Recordáis que un café costaba 100 pesetas y pasó a costar al día siguiente 1 euro? 166. Un periódico costaba 100 pesetas, pasó a costar 1 euro, 166. Y recordad, hace ¿qué? 10 años, ser mileurista era un insulto. El otro día estaba en una redacción de un periódico dando una entrevista y le decía yo a la periodista, ¿cuántos aquí en la redacción firmarían por ser mileuristas? Y fijaos qué es lo que tenemos, precios cada vez más altos. Antes trabajaba una persona en la familia y llegabas. Hoy trabajan 2 y no llegas a fin de mes. ¿Y qué ocurre? Que todo este empobrecimiento del 99% se lo está llevando el 1%. Y ahí es, fijaos, cuando de repente les da pánico que entremos nosotros. Decía Juncker, es el responsable en la Unión Europea de haber construido en Luxemburgo un entramado financiero para que las 350 empresas más potentes no pagaran impuestos. Decía, es que en Europa, cuando ganamos los 5 diputados, decía, es que en Europa no nos gustan las caras nuevas. Y yo decía, joder, y a mí no me gustan las caras duras, ¿no? Y fijaos que el planteamiento es que al final les produce un profundo rechazo que entremos. ¿Sabéis por qué? Porque saben que con nosotros no pueden negociar. Me recuerda a esa viñeta del Roto, que me gusta tanto contar, que vienen las masas enfurecidas, no por el maltrato. Y el capataz dice, señor, viene la gente muy enfadada, dice, despídanlos. Y dice, es que no tienen trabajo, pues quítenles las subvenciones, es que no tienen subvenciones, derriben sus casas, es que no tienen casas. Y dice, joder, estamos jodidos, ¿no? De alguna manera, fijaos, el planteamiento que ellos están teniendo con nosotros es precisamente ese. Saben que no pueden negociar con nosotros y eso les produce profundo susto. Hay algo que me gusta recordar. ¿Sabéis que Espartaco, cuando se levantó contra los romanos, contra, en ese momento, la fuerza armada más poderosa, y ellos apenas eran un puñado de gente desesperada, no evaluaron si iban a ganar o no iban a ganar? Cuando se levantó Espartaco y los esclavos simplemente tenían un elemento de justicia y sabían que solamente podían ganar o ganar. Y me gusta recordar que somos descendientes de todos esos derrotados. Me gusta recordar que ninguna de las derrotas del pasado ha quedado en nada si tenemos la memoria. Recuerdo que la última vez que estuve aquí conté una historia que para mí es muy importante porque me emocionó cuando la leí. ¿Sabéis que la Comuna de París de 1871, esas locas y locos que se levantaron contra la guerra entre Francia y Prusia, estaban siendo derrotados? Ya Bismarck estaba construyendo la potencia que iba a ser inmediatamente Alemania. Y resulta que, fijaos, estaban como siempre los pobres pagando los costes de la guerra, pero además
habían desahuciado a mucha gente humilde para hacer esas grandes avenidas, porque le habían dicho los urbanistas, los técnicos, casi siempre, al servicio de los poderosos. Y le habían dicho que hicieran grandes avenidas para que ponían simplemente 3 baterías de cañones y se terminaban las protestas. En cambio, en ese urbanismo medieval, tú tirabas un armario por la ventana y ahí tenías una barricada. Bueno, pues habían desahuciado a mucha gente. Los comuneros y las comuneras, tantas mujeres como hombres, estaban planteando ahí, fijaos, que se terminaran los desahucios. Estaban planteando... Compañeros, si quieres venir, ven aquí a hablar. Te invitamos, porque los mítines del Partido Popular a la gente como tú le dan una paliza. Aquí te invitamos a hablar con toda libertad. Ven aquí a contarnos lo que quieras. Ven aquí a contarnos lo que quieras. Ven aquí a contarnos. Venga, no seas cobarde. Si te escuchamos, no seas cobarde. Mirad, no le hagáis caso, en el 100% de los mítines, en el 100% están viniendo provocadores, en el 100% es el miedo que tienen a que saquemos a estos sinvergüenzas del poder. Les invitamos a hablar, ¿qué no quieren? Allá ellos. Fijaos, no os distraigáis, de verdad, no os distraigáis, es lo que buscan. Buscan simplemente eso. Mandan a que casi siempre son gente pagada, para que monte un escándalo y que sea esa la noticia o que perdamos el interés. ¿Sabes qué te digo, compañero? Te he invitado a hablar y si no quieres venir, eso, vete. Si no quieres hablar, vete. Pero te digo una cosa, nos callasteis durante 40 años y no vais a volver a callarnos. Os decía, fijaos, en la Comuna de París, esas locas y esos locos pedían que se terminase la guerra, que se terminasen los desahucios, que hubiera comedores populares, que se hiciera real la separación entre la Iglesia y el Estado, que se acortase la jornada laboral, que los niños no trabajasen. Pero ¿sabéis qué ocurrió? Que fueron ingenuos. Tenemos que aprender de la ingenuidad de la gente que fue derrotada. Y bajaban de Montmartre atados, esa gente derrotada, y un general a caballo le ordenó a un sargento: desátame a los que tengan el pelo blanco, el pelo gris. El sargento dijo: ¿por qué? Se los tengo que llevar a la cárcel. Que me obedezca, sargento. Entonces el sargento los desata y allí mismo ese general los empuja contra una tapia y los manda a fusilar. Y el sargento pregunta: ¿por qué ha hecho usted eso? Dice: no entiendes nada, si en 1871 estos del pelo gris se han levantado, son los peligrosos porque ya eran mayores de edad cuando la revolución de 1848, y mira que la reprimimos, pero se han vuelto a levantar. ¿Y sabéis por qué me emociona esta historia? Porque estoy consciente de que la democracia en España no la trajo ni Fraga, ni el Rey, ni Suárez, ni Felipe González, la trajisteis los del pelo blanco y gris, que seguís aquí peleando por una democracia que merezca ese nombre. Gracias, abuelos y abuelas, gracias los del pelo blanco y gris por vuestra pelea. Os decía que Ciudadanos da risa, el PP da miedo, porque además, fijaos, no son todos esos casos de corrupción que tienen que pagar, fijaos, tienen que engañar a los preferentistas, tienen que robarle el dinero para poder pagar a los banqueros los favores, Gescartera, los aeropuertos sin aviones, las autopistas, igualmente, sin coches. Tienen que pagar todos esos sobresueldos, el 100% de los tesoreros del Partido Popular imputados o alguno en la cárcel. La María Dolores de Cospedal, por Dios, esa señora que por la noche tengo pesadillas con ella con un martillo rompiendo los ordenadores, los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. Recordad, esa señora que hace dándonos lecciones a nadie de nada. Una señora como la Ana Mato, que de repente encuentra, se levanta y dice: ahí va otro jaguar en el garaje. Deben haber sido los gnomos, ¿no? Entonces, fijaos, hay algo que os tengo que pedir a todas y todos. Yo estoy convencido de que en España no hay 7 millones de corruptos. En España no hay 7 millones de personas que sean amables con la corrupción. En cambio, el Partido Popular tiene 7 millones de votos. No estamos igual en estas elecciones que en el 20D. En estos meses han emergido muchos más escándalos. En estos meses han sido los jueces los que han dicho que el Partido Popular en algunos lugares de España es una asociación para delinquir. La cúpula del PP en Valencia, que ha sido la que alzó a la Secretaría General a Rajoy, ha pasado por comisaría y están pendientes muchos de ellos. Si es que el PP va a celebrar el próximo cónclave del partido del Soto del Real. Es decir, fijaos, quiero que seáis, por favor, muy
críticos con esto. No hay 7 millones de corruptos. En cambio, el Partido Popular tiene 7 millones de votos. Y el 26 de junio, cada voto del Partido Popular va a ser leído como una colaboración necesaria en toda esa rapiña. Por tanto, tenemos que ir a todas las personas honestas que conocemos, del que votan al Partido Popular, a decirle, vota cualquier otra cosa, pero no puedes votar a ese partido porque nos está vaciando nuestra democracia, y eso deja de ser algo legítimo. El voto al Partido Popular es sancionar la rapiña, el robo, y no puede ser. Os decía que además el Partido Popular, y eso me estremece, están intentando hacer de las instituciones una herramienta de su propio beneficio. Hemos visto que no les importa deslegitimar al Tribunal Constitucional y han querido al PP colocar a alguien que estaba en Alicante, que había sido senador del Partido Popular. No confían ni siquiera en los jueces conservadores y les presionan. Y sabéis que han conseguido que buena parte de la judicatura esté enfadada con el Partido Popular. Habéis escuchado al ministro del Interior, Fernández Díaz, habéis escuchado a Cifuentes decir, es que los jueces tienen animadversión al Partido Popular. Les habéis escuchado decir, es que la Guardia Civil tiene animadversión al Partido Popular. Pues os digo algo, en nuestras filas van muchos jueces, van guardias civiles, porque están esperando un gobierno que les dé la orden de detener a toda esta cuerda de corruptos. Es lo que está esperando buena parte de la judicatura y de la Guardia Civil que está con nosotros. Os decía que unos dan risa, otros dan pena, y el Partido Popular, unos dan risa, unos dan miedo, y el Partido Popular del Partido Socialista da pena. Anda el pobre Pedro Sánchez como pollo sin cabeza. Ayer, cuando Pablo le pregunta si es que es muy sencillo, Sánchez, es que es muy sencillo, ¿sí o no? Y el otro se reía. Y te quedabas como diciendo, pero no puede ser, somos la cuarta economía del euro. Anda diciendo Pedro Sánchez que los militantes del PSOE y que los votantes del PSOE andan desanimados, andan desalentados. Pues yo le doy un consejo gratis, Pedro Sánchez, sal allá afuera mañana y dile a tus militantes y a tus votantes que si nos dan los votos vamos a hacer un gobierno conjunto, Unidos Podemos y el Partido Socialista, para echar al Partido Popular, que lo está pidiendo la mayoría de la gente honesta de este país. Y le digo a Sánchez, si quieres que dejen de estar deprimidos tus militantes y tus votantes, garantízales que no va a ocurrir como en diciembre, que te vas a echar en brazos del Partido Popular naranja o del Partido Popular azul. No puede ser. ¿Recordáis? El día 28, una semana después de las elecciones, el cónclave del Consejo Federal del PSOE le dice a Sánchez, no puedes ir con Podemos, queda terminantemente prohibido. Y de repente, hombre, no es que Sánchez sea uno de los sabios de Grecia, pero sumar sabe, y sabía que la suma de los votos del PSOE más los votos de Ciudadanos sumaba 130, mientras que con nosotros sumaba un poquito más, se acercaba, qué curioso, a la mayoría absoluta. Pero que seguía teniendo que pactar solamente con el Partido Popular naranja. Y nosotros le insistíamos, y fijaos, estos 5 meses han sido 5 meses de cansancio y de hartazgo, precisamente por su insistencia en querer sumar lo que no daba. Le digo en esa dirección a Sánchez, es tan sencillo como que mañana salgas y esa pregunta que te hizo Pablo la contestes con claridad. Si dan los votos, vamos a hacer un gobierno. Ahora bien, es verdad que le va a costar más, porque en diciembre le hicimos la oferta, y como sacaron 300.000 votos más que nosotros, le correspondía a él la presidencia y a nosotros la vicepresidencia. Y parece que el 26J se le va a hacer la misma propuesta, pero Pedro Sánchez te va a tocar ser vicepresidente, porque el presidente va a ser Pablo Iglesias. Y dejadme que os diga algo aquí, en Andalucía, que creo que es importante. Si quiere Pedro Sánchez que los militantes y los votantes del Partido Socialista no sigan desanimados, que deje de referenciar como líder moral del Partido Socialista a una persona que graba vídeos elogiando a un broker iraní que tiene el dinero en Panamá o que le manda cartas a dictadores pidiéndole favores del petróleo. Felipe González no puede ser el líder moral de ningún partido democrático del siglo XXI. Es imposible, porque es un lobista. Se ha empeñado en no ser el expresidente, pues deje de referenciarlo como líder moral. En fin, fijaos, quiero ir terminando, estamos en un momento histórico. Recordad
cuando ganó un partido pequeñito, Syriza, en un país pequeñito, como Grecia. Apenas es el 2% del PIB europeo. Es un país chiquito. La economía griega es como la economía de la Comunidad de Madrid. Y le castigaron con esa dureza solamente para que escarmentáramos en sus espaldas el resto de los países europeos. Pero a nosotros no nos pueden tratar igual. Somos el 13%. Y a nosotros no nos pueden golpear porque se arriesgan a romper toda la economía. Yo contaba una historia que me parece muy gráfica, ¿no? Y es ese matrimonio que se acuesta y el marido está nervioso, dando vueltas en la cama, y la mujer dice: ¿qué te ocurre? Nada, duerme, mujer, 1 de la madrugada. Sigues dando vueltas, duerme, mujer, no pasa nada. 3 de la madrugada. Y le sigue insistiendo: oye, sigues dando vueltas. No, no, tranquila, 4 de la madrugada. ¿Me quieres decir qué demonios te ocurre? Mira, cuando enfermaste, además teníamos las obras de la casa, el vecino me insistió que me prestaba 30.000 euros y yo no quería, pero me insistió, se los cogí y ahora me los está reclamando con malas maneras, no sé qué hacer, no tengo dinero para pagárselo, estoy desesperado. 4 de la madrugada la mujer se levanta, abre la ventana y dice: fulanito, que el dinero que te debe mi marido no lo tiene y no te lo va a pagar. Y cierra la ventana y el marido dice: ¿pero qué haces? Y le contesta: el que no puede dormir ahora es él. Fijaos que hemos aprendido y sabemos que tenemos enfrente a mafiosos. Sabemos que tenemos enfrente a mafiosos y nos los tomamos muy en serio. Somos conscientes que cuando Schäuble, el ministro de Finanzas alemán, le dice a Tsipras: mira, aquí las elecciones no cambian absolutamente nada. Sabemos que aunque sea una frase que suena al padrino, es una frase que ha dicho el ministro de Finanzas más poderoso de Europa. Y sabemos que no podemos jugar con la Unión Europea porque se está convirtiendo en una cueva de mafiosos. Fijaos que ayer la OCDE ha dicho que las políticas de austeridad son cárceles para los pueblos, que las políticas de austeridad son trampas, son círculos viciosos. Claro, tú tienes políticas de austeridad, la gente no tiene dinero, la gente compra menos, te echan de las tiendas cierran, compra menos en las industrias cierran, pagas menos impuestos, te ayudas menos. Es una espiral que nos lleva al sumidero. La OCDE, no el partido bolchevique del séptimo adviento trotskista de la Revolución Mundial, la OCDE, diciendo que las políticas de austeridad nos matan al final. Os decía, fijaos que estamos en un momento histórico porque nos está mirando Europa y nos está mirando el mundo. Y además, fijaos, hay algo que parece cuasi mágico, y es que estamos también en un momento en España donde nuestros problemas están afectando a toda Europa. Y está ocurriendo algo que conviene echar una mirada hacia atrás en la historia. Mirad, dejadme deciros brevemente que cada vez que en España ha habido una crisis constitucional, ha coincidido con una crisis de la monarquía, con un enfado del pueblo y con una intervención europea. Siempre. Lo primero fue Carlos IV. Carlos IV, fijaos que no entendió, creía que la monarquía era borbónica y de repente abdicó en Napoleón y se levantó el pueblo y le dijo: la monarquía no es borbónica, la monarquía es un depósito de la nación. Y por eso la Constitución de Cádiz establece la monarquía española. Y es una monarquía, fijaos, española, que tiene que obedecer al pueblo. Por eso no sabéis la rabia que me da cuando hace 4 años Juan Carlos I va a celebrar el aniversario de la Constitución de Cádiz y nos dice: igual que en Cádiz los españoles, todos juntos, cohesionados y por consenso, fueron detrás de sus autoridades, ahora tenemos que hacer lo mismo detrás del gobierno de Rajoy. Y uno decía: pero ¿cómo puedes hacer esa lectura de la historia? ¿Cómo no puedes ni siquiera citar al rey Felón, que era tu antepasado, a Fernando VII? Fijaos que en ese momento terrible, claro, yo me di cuenta de el precio que estamos pagando por no tener memoria. Es que el Partido Popular, como siempre digo, mira hacia atrás y construye su historia de Viriato y Don Pelayo en una línea recta hasta Dolores de Cospedal. Rectita, rectita. En cambio nosotros miramos para atrás y no tenemos nada más que agujeros históricos. ¿Y sabéis cuál es el problema? Que nuestros agujeros históricos nos los rellenan ellos con su lectura, y hay momentos que los tendríamos que utilizar como elementos que anticipan nuestra rabia, como elementos que anticipan nuestra necesidad de pelear, y no los encontramos. La Constitución de Cádiz, la Pepa, es nuestra, no es de los Borbones. Segundo momento, fijaos, histórico importante, y es cuando muere Fernando VII, no hay descendencia, Isabel II, y en un momento en donde la corte otra vez tiene un comportamiento absolutamente abusivo, donde se está generando un entorno de negocio de interés particular y hay un abandono de España, cuando está surgiendo el liberalismo.
Y es cuando empiezan las guerras carlistas y el pueblo una vez más se levanta. Un tercer elemento, fijaos, con Alfonso XIII. Igual, un señor que cuando se está construyendo el movimiento obrero y los derechos sociales decide apoyar la dictadura de Primo de Rivera, pero el pueblo se levanta y instauramos, igual que echando a Isabel II con el levantamiento popular y la Primera República, la Segunda República en 1931 es un levantamiento que hay algo que quiero decir, ahora que veo alguna bandera por ahí y hay gente que lo quiere negar. El artículo 1 de la Constitución de 1931 es el que establece por vez primera en la historia del constitucionalismo, porque no lo hace la Constitución de Cádiz, no lo hacen las constituciones del siglo XIX, la primera que dice que España es un país democrático, es la Constitución de la Segunda República, así que le debemos cuando menos ese respeto. Es la primera vez que se menciona la democracia en nuestra Constitución, esa bandera. Y la cuarta, ¿sabéis que somos el único país que restaura monarquías? Y de repente, fijaos, se termina el franquismo y de nuevo hay todo un acuerdo para que se restaure la monarquía, pero vemos que el rey Juan Carlos empieza a comportarse de una manera poco edificante y nos enteramos, recordáis, que se ha ido, estaba con el corazón partido por el paro juvenil y tenía tanto dolor que dijo, voy a ver si matando elefantes se me pasa, ¿no? Y nos enteramos que se ha ido a matar elefantes, porque se ha roto la cadera. Y nos enteramos que está con su querida, cosa que me parece genial, porque nosotros somos una fábrica de amor y estamos porque la gente se quiera. Ahora bien, como siempre digo, qué rabia todos estos años del rey Juan Carlos dándonos la tabarra todos los 24 de diciembre con la familia católica, apostólica, romana y tú con una querida. ¡Qué hipócrita! ¡Qué hipócrita! Y fijaos que pasa algo muy interesante, y es que todos los medios de comunicación empezaron a defenderle. ¿Por qué? Porque estábamos indignados, estábamos muy enfadados y veíamos que la monarquía se había forrado, habían hecho lobby, habían ganado dinero intermediando con cosas terribles como armas, como petróleo, y de repente tenía 2.000 millones el rey. Y de repente, fijaos, nosotros con un deterioro profundo. Y ahí empieza el 15M. Y el 15M empieza a decir, esto es intolerable. Y salen todos los medios de comunicación, ¿recordáis? A cubrirle las espaldas. No, si también cazaba Hemingway. Si también cazaba elefantes Miguel Delibes. Y no, si había pedido permiso a Rajoy. Y Rajoy dice, pues yo no me había enterado. Y dice, no, si no se lo ha pagado él. Y algunos pensábamos, pues peor, ¿no? Y recordáis que tuvo que salir, ¿por qué? Porque la gente estaba presionando. Y salió con esa frase histórica que tanto me emociona. La tuvo que grabar 2 veces. Lo siento mucho, me he equivocado. No volverá a pasar. Yo creo que os contaba la otra vez que me hubiera encantado que el rey hubiera salido y hubiera dicho, ay mísero de mí, ay infelice, apurar cielos pretendo ya que me tratáis así. ¿Qué delito cometí contra vosotros naciendo? Aunque si nací ya entiendo qué delito cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a pasar. Y lo grabó 2 veces. Bueno, lo que quería trasladaros es que es un contexto, fijaos, de crisis de la monarquía, de crisis donde los privilegiados se están forrando a espaldas del conjunto, de la mayoría, como planteaba Manolo hace un rato. Y en un contexto, fijaos, con Carlos IV, con Fernando VII, con Isabel II, con las guerras carlistas, con la Segunda República, siempre intervenciones de fuera. Y ahora, fijaos, está siendo al revés. Nos está mirando Europa, y os aseguro una cosa, la Nuit debout esta noche en pie en Francia, Corbyn en Inglaterra, Costa y la izquierda en Portugal, Syriza en Grecia, están esperando que nosotros ganemos, porque os aseguro que con nuestra victoria va a haber un levantamiento de la democracia en Europa que va a tener que agradecernos el esfuerzo que estáis haciendo. Termino de verdad casi. Hay algo que me parece muy hermoso. Fijaos que nosotros, antes de poner en marcha esta aventura, creo que hermosa, de Podemos, que ahora para mí es más hermosa todavía, porque vamos por el buen camino de esa construcción. Y tengo que deciros algo, fijaos. Mirad, los partidos políticos son cosas viejas.
Los partidos políticos son historias que le ocurre como a los ateneos, le ocurre como a los periódicos, le ocurre como a las universidades. Se están quedando viejas. Si no se renuevan, no sirven. El único Ateneo que a mí me gusta es un Ateneo sevillano que se llama Ateneo a las consecuencias. Son instituciones viejitas. Los partidos políticos tienen lógicas que la gente no las entiende. Tienen lógicas como si fuéramos empresas, que siempre, incluso cuando nos juntamos, tenemos entre nosotros diatribas, ¿en qué puesto vas tú? ¿En qué puesto voy yo? Pues tú estás más grande y quiero mi color, y cuánto has hablado tú, y cuánto hablo yo, y yo el primero, y tú cierras. Peleas, fijaos, que si la gente las escuchara, se iría corriendo y diría, bah, no me interesáis un pimiento. Fijaos que seguramente en diciembre las direcciones de Podemos y de Izquierda Unida tuvieron razones profundísimas para no poder llegar a un acuerdo. Seguro que en sus explicaciones llegaron por todas estas cosas que os digo. No, ¿dónde vas tú? ¿Cuántos puestos? ¿Cómo nos llamamos? Mi logo, el tuyo, cedes, no cedo, tú por aquí, yo por allí. Cosas que si hubieran discutido en público hubieran abochornado seguramente a mucha gente. Pero ¿sabéis qué ha ocurrido en estos 5 meses? En estos 5 meses ha ocurrido algo muy hermoso. Y yo lo he visto con Pablo, con Alberto, conmigo mismo. Que vosotras y vosotros no ha habido un momento en donde no os hayáis cruzado con nosotros en la calle, que no os hayáis dicho, ¿cómo va lo de la unidad? ¿Y sabéis qué ha ocurrido? Que esa presión popular ha conseguido, creo que por primera vez desde la recuperación de la democracia, que la gente ha presionado a las cúpulas de los partidos y los partidos han tenido que escuchar e incorporar algo que lo decíamos pero que no lo aplicábamos, que queremos partidos que manden obedeciendo. Así que gracias por vuestra insistencia. Hay unidad porque ha habido unidad primero ahí abajo, con una petición popular, no por un logro de los partidos, sino por una petición del pueblo. Y no sabéis la alegría que me da, porque por arriba no hubiéramos llegado a ese consenso, y ha sido vuestra insistencia, porque lo veis con mucha claridad. ¿Cómo es que con un 30% Rajoy puede tener mayoría absoluta? Era inconcebible. Cuando nosotros empezamos, y aquí ya termino porque lo que hago es poneros tarea, cuando nosotros pusimos en marcha esta aventura que os decía, que ahora creo que empieza a crecer en la dirección, algo que va a tener que ver con un frente amplio, estoy convencido. Yo hablaba mucho con Pablo, que a mí me influyó mucho la poesía de un grande como Miguel Hernández. Cuando pienso en Miguel Hernández, yo pienso, ¿cuánto tiempo, fijaos, nos han quitado la patria? Y parece que nosotros no podíamos hablar de España. Y resulta que gente con los tirantes, con la banderita española, muchas pulseras españolas y luego el dinero en Suiza, como estos de la Casa Real. ¿Y sabéis qué estamos haciendo? Estamos recuperando la patria. Y la patria nuestra, la patria España, es la de Lorca, la de Buñuel, la de Victoria Aquel, la de Clara Campoamor, la de la gente que trabaja, la de las mareas, la de la gente que protesta, la de los indignados. Esa es nuestra España y no nos la van a quitar. Os decía que siempre me preocupó mucho ese poema de Miguel Hernández de Llegó con 3 heridas, la de la vida, la del amor y la de la muerte. Y yo siempre he pensado que España tenía 4 grandes heridas. He tenido la oportunidad de estudiar fuera de España, en Alemania, en América Latina, y yo veía mi país y le veía atravesado por esas heridas. Y siempre me preguntaba por qué España era diferente. Y nunca terminaba de entender nuestra diferencia. Y veía que teníamos heridas mal cerradas, cosas que habían solventado en Europa. En el siglo XIX aquí no estaban cerradas. Una de ellas, de las más importantes, fijaos, todos los días nacionales, en Francia, en Alemania, en Italia, condecoran a la gente que luchó contra el fascismo. Los condecoran. Aquí, ser antifascista es ser miembro de una tribu urbana. Mientras que el antifascismo está en el ADN de las constituciones, la italiana del 46, la italiana del 48, la francesa del 46, la alemana del 49. El otro día, fijaos, recordaba algo que me partió el corazón, cuando el 15M, que es de donde venimos, acampó en la Puerta del Sol, alguien puso una bandera republicana, y los chavales dijeron, quitadla, que nos divide, y tenían razón, esa bandera dividía, y yo pensaba, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que estos chavales que se reclaman, fijaos, indignados por el libro de Stefan Hessel,
alguien a quien respetaban porque era una persona de la resistencia, que había luchado contra el fascismo, y los chavales jóvenes identificaban que luchar contra el fascismo era una cosa positiva, y decían quita la bandera republicana. ¿Sabéis por qué? Porque ignoraban que en el año 44, Leclerc, la división Leclerc, a quien da la orden de entrar a liberar París, es a la 9, gente que entró con blindados que tenían nombres como Guadalajara, Brunete, Madrid, eran gente republicana que siguió peleando contra el fascismo allí. ¿Y sabéis qué pasa? Tenemos un mandato de memoria, pero no tenemos que darle a la gente con la memoria en nuestra cabeza, por lo que planteaba Manolo. Han sido 40 años de dictadura, de socavar esa memoria, y 40 años de un olvido intencional. Fijaos lo que estamos hablando, 80 años de machacona insistencia en el olvido. Hace un par de meses, el rey Felipe VI fue a París a inaugurar una placa de la 9, porque allí son gente muy querida y muy honrada, y me aprovecho para decirle a Felipe VI, la placa la queremos que la inaugures aquí, porque eran españoles, y los queremos recordar aquí, y su memoria es de aquí. Os decía que creo que España siempre ha tenido 4 heridas. Una es la herida colonial. Fuimos el primer imperio y también el primero que lo perdió. Y nunca hemos sido capaces de interiorizar esa herida. Y por eso no queremos como ellos nos tienen a nosotros. Y los que estéis aquí os mando un abrazo a nuestras hermanas y hermanos latinoamericanos, que son gente propia de nuestra sangre, igual que nosotros somos de la de ellos. No fuimos allí solamente a mestizarnos, sino que nos enamoramos. No entendemos España sin América Latina, y hay algunos que en vez de intentar ayudar van allí a rapiñar votos, y es por esa herida colonial. Igual que tenemos una herida colonial mal cerrada con África, y nos olvidamos de las hermanas y hermanos saharauis. Al mismo tiempo que nos olvidamos de ellos, nos arrodillamos frente a esa Unión Europea que quiere hurtarnos nuestra participación, y hemos dicho se acabó, nosotros somos Europa, nosotros respetamos a América Latina, nosotros respetamos a África. Esa herida la va a cerrar Unidos Podemos. La segunda herida, la herida territorial, y decirlo aquí en Córdoba es muy importante para nosotros. España, os lo contaba antes, nos entendemos como monarquía española con la invasión francesa, porque los reyes católicos se dedicaron a evangelizar, pero nunca hicieron nación. Pero si el otro día fui de Cádiz a Granada y tardé tanto como tardo de Madrid a Bogotá. Si es que es verdad, si es que son un desastre en los transportes, es que no ha habido voluntad de integrarnos. Ya no os digo nada de ir a Galicia, ir a Barcelona. Es como ir a otro país. Y resulta que, fijaos, mientras que es que la canción que nos identificó en la lucha contra el francés rezaba, la Virgen del Pilar dice que no quiere ser francesa, que quiere ser capitana de la tropa aragonesa, no de la tropa española. España empezamos a construirla en aquel momento. ¿Y qué ocurrió? Pues que los catalanes llevan construyendo su nación, y los gallegos, y los vascos, y una parte también de los andaluces. Y fijaos, eso significa que España es un país de países, que España es una nación de naciones. Y cuando nosotros reivindicamos esa España de Lorca, de Buñuel, de Victoria Kell, de Margarita Nelken, cuando nosotros reivindicamos esa España, no queremos que se rompa, porque entendemos que los diferentes pueblos de España tienen que querer estar con nosotros. Yo no me creo eso de las pesetas de Franco que decía España una, grande y libre. Y recuerdo que cuando yo era chiquito decíamos, claro, una, porque si hubiera otra, todos nos iríamos a la otra. Fijaos que el derecho a decidir para nosotros es la garantía de que nadie se quiere ir, porque si hay algo que nos han escrito durante las campañas electorales autonómicas, en las zonas donde hay una identidad nacional, es si España es Podemos, yo no me quiero ir de España. Por eso el derecho a decidir es la garantía de que no se nos va a romper nuestro país, y por eso somos la primera fuerza en Cataluña, la primera fuerza en el País Vasco, porque el derecho a decidir es construir España de una manera democrática. No hay miedo en decirlo aquí en Córdoba, igual que lo decimos en Barcelona, lo decimos en Baracaldo o en cualquier punto de la España esta que os digo. Herida colonial, herida territorial, que tenemos que cerrar con el derecho a decidir, herida social. La herida social, tú lo sabes, la primera ley que hemos presentado en el Parlamento, la Ley 25. Cualquier ser humano, cualquiera de nosotros, somos sujetos de dignidad, porque somos irreemplazables, aunque nos clonasen, nuestra identidad es única. Y para construir, fijaos, para construir una España realmente democrática que cierre la herida social, necesitamos atender al mundo del trabajo. Si hay algo central
en la tarea de Unidos Podemos es el mundo del trabajo. Os lo ha contado Manolo. Sin trabajo digno no hay una vida digna, no hay pensiones dignas, no hay horizonte, no hay cotizaciones, no hay vida. Y por tanto necesitamos repensar el mundo del trabajo, pero cuidado, no solo, porque ya las máquinas construyen máquinas y eso implica que vamos a tener que repartir el trabajo. Es de locos que los viejos trabajen cada vez más, que la jornada se alargue más, que te jubiles más tarde y la gente joven con 40 años no tenga su primer empleo. Y por eso en el ADN nuestro está jornadas laborales más cortas, salarios más dignos y también una renta básica para que cualquier ser humano pueda tener una vida digna. Eso es el corazón de nuestra apuesta por la fraternidad. Y esto lo estoy mandando como tarea para que lo repenséis. Y la cuarta herida, la herida ciudadana. España nunca ha sido capaz de construir un Estado donde lo de todos sea de todos, sino que lo de todos parece que es lo de nadie. Nunca hemos tenido un Estado que sintiéramos propio, por eso le hemos mandatado a nuestros representantes que no cobren más de 3 salarios mínimos. Les hemos mandatado que no viajen en business, les hemos mandatado que no tengan privilegios, para empezar a dignificar esa esfera pública que la derecha está utilizando, envenenando el Ebro a través de empresas públicas para beneficiar a las privadas. Y algo que es muy importante, y lo ha mencionado Alba, creo que es esencial, fijaos, entender que en esa esfera pública las mujeres habéis estado casi siempre fuera. Trabajabais, pero no lo considerábamos empleo. Os hacíais cargo en solitario de la reproducción, os habéis hecho cargo de los cuidados y durante la crisis os habéis multiplicado la tarea y encima no os consideramos como nuestros iguales. Una esfera ciudadana democrática tiene que poner en primer lugar la lucha en los derechos de las mujeres y sobre todo en las más golpeadas. Por eso nos parte el corazón que ayer en el debate, apenas 20 segundos, al tema de los maltratos. Las mujeres tienen que estar en el corazón de una apuesta democrática. Quería trasladaros que, si os dais cuenta, en las campañas electorales se trabaja con brochazo y aquí lo que os estoy planteando es algo de pincel. Son cuestiones que no vamos a poder solventar desde ningún gobierno. Solamente se van a entender si ahí abajo se defienden. Una pancarta del 15M me emocionaba que decía: apártate 68, que nosotros vamos en serio. No basta votar el día 26. ¿Sabéis por qué? Porque nos esperan por delante unos retos muy grandes, que apenas van a discutirse en la campaña, lo vimos ayer. No se va a discutir sobre el envejecimiento de la población. Y sabemos cuál es la respuesta de ellos. ¿Recordáis Christine Lagarde? Que dijo, no, es que el problema es que los viejos están viviendo demasiado. Que se me ocurrió a mí decir en Linares, pues Christine Lagarde, si del Fondo Monetario Internacional, si el problema es que los viejos viven demasiado y tú estás insinuando que es mejor que se mueran antes, da ejemplo y muérete tú. Y me cayó, me criticaron. Era una broma, pero me criticaron. Ahora que tenemos un papa que es nuestro, ni insinúa la broma. Yo quiero que Christine Lagarde, la directora general del Fondo Monetario Internacional, no se muera nunca, que viva 200 años. Eso sí, con una pensión de 350 euros. Os decía, aparte del cierre de las heridas, discutir el envejecimiento de la población, discutir el cambio climático, discutir el maltrato animal. Una sociedad que no respeta a sus animales no se respeta a sí misma. No se respeta a sí misma. Discutir el mundo del trabajo. Discutir, lo planteaba Maribel, el tema de los refugiados. Hay 350 millones de personas en la ribera del Mediterráneo que consideran que ya han muerto. Recordad esa madre diciendo: ¿cómo consideraré que es la seguridad de mi hijo en tierra que lo tengo que montar en una patera de goma para colocarlo en el mar? Yo no quiero que mi país subrogue en un tipo como Erdogan en Turquía disparar contra los refugiados, porque me muero de vergüenza. No me puedo mirar al espejo. No permitamos que el reto de los refugiados nos lo solvente subcontratando a un país que no respeta los derechos humanos para que dispare contra los refugiados. Es un bochorno para nuestra propia dignidad. Y no os olvidéis ese corazón que hay ahí. Hacemos política para ser felices. Queremos recuperar aquel lema que decía: quiero trabajar para vivir, no vivir para trabajar.
Es muy importante discutir los tramos del IRPF y cómo elegimos al Consejo General de Poder Judicial, pero hacemos política para ser felices, para lo que os decía al comienzo, para que a las 8 de la mañana, cuando los padres de Ricardo dicen voy a hacer la rampa, aunque mi hijo no le hayan dado expectativas, de repente la gente empieza a salir, no sabes de dónde, para ayudar a hacer esa rampa. Por eso os pido que el 26J no vayáis a depositar solamente el voto, quiero que llevéis el corazón al lado, y que al lado de ese corazón y ese voto, no olvidéis lo que nos planteó un compañero nuestro, que nos dijo que por favor volviéramos a estudiar todo lo que pudiéramos, que nos instruyéramos, que volviéramos a debatir, porque necesitamos toda vuestra inteligencia, que os volváis a organizar, que hagáis de los círculos, de las reuniones, de las plazas, un espacio de organización popular, porque necesitamos toda vuestra fuerza, y que os agitéis, que os entusiasméis, porque necesitamos toda vuestra alegría. Así vamos a lograr lo que está en juego el día 26, que es ni más ni menos que ganar un país. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede!